El origen de las especies por medio de la selección natural es la obra monumental de Charles Darwin, publicada en 1859, que revolucionó el campo de la biología y la comprensión humana sobre el mundo natural. En este libro, Darwin introduce su teoría de la evolución por selección natural, un mecanismo que explica cómo las especies cambian y se adaptan a lo largo del tiempo, dando lugar a la biodiversidad que observamos en la naturaleza. A través de detalladas observaciones y un razonamiento meticuloso, Darwin argumenta que los organismos vivos no son entidades fijas y creadas de manera independiente, sino que han evolucionado a partir de ancestros comunes, adaptándose a su entorno mediante la acumulación gradual de pequeñas variaciones. Esta obra no solo transformó la biología, sino que también tuvo un profundo impacto en la filosofía, la ética y la comprensión del lugar del ser humano en el cosmos. Antes de la publicación de El origen de las especies, la visión predominante en el mundo científico y teológico era que las especies eran inmutables, creadas tal como las vemos hoy en día y que el mundo era relativamente joven, siguiendo una interpretación literal del relato bíblico de la creación. Sin embargo, en los siglos XVIII y XIX, había surgido un creciente interés por la geología, la paleontología y la biogeografía, campos que comenzaban a sugerir una antigüedad mucho mayor de la Tierra y la posibilidad de que las especies hubieran cambiado con el tiempo. Darwin había estado recopilando evidencia sobre la diversidad de la vida desde su famoso viaje a bordo del HMS Beagle, 1831-1836, durante el cual visitó diversos lugares del mundo, incluyendo las Islas Galápagos, donde hizo observaciones clave sobre las especies locales. Tras más de 20 años de investigación y análisis, Darwin publicó su teoría en 1859, a pesar de sus dudas iniciales sobre las reacciones que su libro podría generar en la comunidad científica y religiosa. El concepto central de la obra de Darwin es la selección natural. Darwin plantea que los individuos dentro de una población presentan variaciones en sus características, muchas de las cuales son heredables. Algunas de estas variaciones confieren a los organismos una ventaja en su lucha por la supervivencia, lo que les permite obtener más recursos, sobrevivir y reproducirse en mayor medida que aquellos individuos que no poseen tales ventajas. Con el tiempo, estas ventajas acumulativas dan lugar a adaptaciones más complejas y a la aparición de nuevas especies. Darwin comienza su obra discutiendo la gran variedad de formas dentro de las especies, tanto en los organismos domesticados como en los silvestres. En el caso de las especies domesticadas, como los perros, las palomas y las plantas cultivadas, él observa que los criadores seleccionan deliberadamente ciertas características deseables, un proceso que Darwin llama selección artificial. Esto le llevó a pensar que un proceso similar podría ocurrir en la naturaleza, donde la selección natural actuaría sobre las variaciones existentes. Darwin se basa en las ideas del economista Thomas Malthus, quien había argumentado que las poblaciones tienden a crecer más rápido que los recursos disponibles, lo que conduce a la competencia por la supervivencia. Según Darwin, en el mundo natural, esta lucha por la existencia ocurre de manera continua, y aquellos organismos que poseen características favorables están mejor equipados para sobrevivir. Esta lucha puede implicar competencia directa con otros individuos, pero también puede ser una cuestión de resistencia a condiciones ambientales adversas. Los organismos que poseen las características más adecuadas para su entorno son los que tienden a sobrevivir y a dejar descendencia. Este es el principio de la supervivencia del más apto, aunque Darwin no usa este término, que fue acuñado más tarde por el filósofo Herbert Spencer. Con el tiempo, las características ventajosas se vuelven más comunes en la población, lo que lleva a una evolución gradual. Aunque Darwin no conocía los mecanismos precisos de la herencia genética, el descubrimiento de los genes vendría más tarde con los trabajos de Gregor Mendel. Reconocía que las variaciones se transmitían de padres a hijos. Esta transmisión de características es fundamental para que la selección natural funcione, ya que permite que las ventajas adquiridas pasen a la siguiente generación. A medida que las poblaciones se adaptan a diferentes entornos, las variaciones acumuladas pueden dar lugar a diferencias suficientes como para que nuevas especies surjan. Darwin utiliza la metáfora del árbol de la vida para explicar cómo las especies divergen a lo largo del tiempo, partiendo de un ancestro común. Las ramas del árbol representan linajes evolutivos que se separan a medida que las especies se adaptan a diferentes nichos ecológicos. Darwin dedica buena parte del origen de las especies a presentar evidencias en apoyo de su teoría. A lo largo de su texto, se basa en múltiples disciplinas para demostrar la plausibilidad de la evolución por selección natural. Darwin hace uso del registro fósil para mostrar que las formas de vida han cambiado con el tiempo.
Aunque admite que el registro fósil en su tiempo es incompleto, argumenta que los fósiles muestran una progresión clara desde formas de vida más simples hasta formas más complejas, lo que apoya la idea de una evolución gradual. También explica la existencia de formas intermedias que conectan a las especies extintas con las especies actuales. Uno de los argumentos más persuasivos de Darwin proviene de la distribución geográfica de las especies. Observa que las especies tienden a ser más similares entre sí dentro de un mismo continente o en islas cercanas, lo que sugiere que comparten un origen común. Por ejemplo, en las Islas Galápagos, Darwin notó que las especies de pinzones variaban de isla en isla, aunque todas parecían derivar de un antepasado común que había llegado desde el continente sudamericano. Darwin también utiliza la anatomía comparada para demostrar que las especies comparten estructuras anatómicas similares, a menudo con modificaciones. Este es el caso de los órganos homólogos, como las extremidades de los mamíferos, que aunque pueden parecer muy diferentes, alas, patas, manos, tienen la misma estructura básica, lo que indica un ancestro común. También señala la existencia de órganos vestigiales, como el apéndice humano, que son restos de estructuras que fueron útiles para los ancestros de una especie, pero que ya no tienen una función clara. Darwin también considera la embriología, el estudio del desarrollo embrionario, como una evidencia clave de la evolución. Durante el desarrollo embrionario, los organismos pasan por etapas que recuerdan a sus antecesores evolutivos. Por ejemplo, los embriones de los vertebrados muestran similitudes sorprendentes en las primeras etapas de su desarrollo, lo que sugiere un origen evolutivo común. Darwin fue muy consciente de los problemas que su teoría podría enfrentar y dedicó varios capítulos a abordarlos. Uno de los mayores desafíos que reconoció fue la falta de un registro fósil completo, lo que podría haber mostrado más claramente las formas de transición entre especies. También admitió que no entendía completamente los mecanismos de la herencia, lo que posteriormente se resolvería con los descubrimientos en genética. Otra objeción importante que Darwin enfrentó fue la aparente complejidad de ciertos órganos, como el ojo, y cómo podrían haber evolucionado a través de pequeños pasos. Darwin respondió a esto señalando que incluso formas simples de ojos, como los puntos sensibles a la luz de algunos invertebrados, podrían haber sido ventajosas en los primeros pasos evolutivos. El origen de las especies no solo transformó la biología, sino que también tuvo un impacto profundo en la filosofía, la ética y la religión. Al proponer que la vida en la Tierra era el resultado de procesos naturales y no de un diseño divino, Darwin desafiaba las creencias tradicionales sobre la creación y el papel del ser humano en el universo. Esto dio lugar a un intenso debate que continúa hasta el día de hoy sobre las implicaciones filosóficas y teológicas de la evolución. En su obra, Darwin argumenta que la evolución es un hecho respaldado por una abrumadora cantidad de evidencia y que la selección natural es su mecanismo principal. Aunque fue cauteloso en su enfoque, el impacto del origen de las especies fue inmediato y profundo. A pesar de la resistencia inicial de algunos sectores, la teoría de Darwin fue aceptada gradualmente por la comunidad científica y, con el tiempo, se ha convertido en el fundamento de la biología moderna. Darwin concluye que todas las especies actuales son el producto de un largo proceso de evolución, moldeado por las fuerzas de la selección natural, la herencia y la variación. Su libro fue una verdadera revolución científica que sigue siendo una piedra angular en nuestro entendimiento de la vida en la Tierra. Ciencia Bit.